Uy, shh. Hola, Acá el locutor es Jorge. Hola, buenas tardes. ¿qué tal? ¿Qué tal? Ustedes Buenas están todos tardes. TP2 y LP1, ¿no? Sí, sí. Ah, ok, ok. Claro. No, preguntaba porque no sabía si se había pisado con la materia anterior. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Está bien. Bueno, Hola, profe, ¿cómo está? Muy todo bien, bien, buenas profe, todo tardes, Todo ¿cómo bien, bien. están? profe. Bueno, a ver, vamos a arrancar. Un minutito que estoy viendo cómo se graba. Ah, ya está grabando. Está bien. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo pantalla? Sí, sí se ve. Sí, profe. Sí, Ok. correcto. Sí, todo bien. Sí, sí. Tengo una duda, ¿cuál de las dos? ¿Se ve ahora el Chrome? Se Ahora, ve el anillo. ahí está. Ahora Ahí. está. Ahora está. El anillo. El anillo del poder. Sí. Igual no quedó claro si fue el primero o el último que se Ah, armó, dale. ¿eh? No spoileen. En el libro, según leí, Lo dejamos ahí. A ver, dice, bueno, esperen un segundo que estoy organizando porque hay muchas ventanas. Por ahí entran y no veo que hay gente que está esperando. Me los pierdo. Bueno, Hola, profe. ¿Le hola. podría hacer una consulta? Bueno, Yo le había escrito al foro, disculpe, y tuve sí. problema con Visual Studio. No sé si después de Ah, la bien. hora nos podemos quedar 5 minutos para ver, porque no lo puedo resolver y la verdad que nunca me pasó. Ya hice de todo y Uh, no sé qué bueno, problema hay. ¿Puede ser, profe? sí, sí lo vemos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Si no gracias. pudiste resolverlo Gracias. rápidamente, va a estar complicado. Así que sí, lo vamos a ver. Sí, sí, es raro, es rarísimo. El problema, porque como te digo, los requisitos de hardware los tengo todos. Sí, No, sí. no, o sea, tengo memoria en disco, borré registro, hice limpieza de disco, todo. No, no sé cuál es el problema, la verdad. Bueno, después lo vemos. ¿Mm? Gracias, profe. Bueno, entonces comenzamos con la clase número 3. Como aclaración, como en general en la clase, digamos la clase o la primera semana de clases, que sería la clase 0, yo este semestre lo que hice es adelantar la clase 1 para no perder una clase, ya que no contamos con demasiado tiempo como para perder una clase. Así que quizás en las otras materias vayan por la clase 2 y nosotros vamos a ir por la clase 3. Y los parciales saben ser en la clase 6, así que en este caso va a ser en la clase número 7. O quizás si era la clase 6, que yo la habilite y va a estar 2 semanas habilitado. Pero sepan que quizás vamos a ir a una clase adelantado respecto a otras materias, si es que la llevan así de una clase semanal. Bueno, en esta clase, ¿qué vemos? Estos son los temas que están, digamos, en el campus. Yo ahora vamos a ver algo, algunos puntos en particular, pero bueno, todos estos son los temas que se ven en esta clase, que están en el campus. El primero, excepciones, el manejo de excepciones. Como acá dice, va a ser un uso básico. El tema de excepciones en C Sharp y en todos los lenguajes también. Es algo, no sé si complejo, pero es
digamos, dificultoso de entender al principio, cómo manejar bien las excepciones. Nosotros vamos a usar excepciones, el manejo de excepciones vamos a usarla más adelante cuando trabajemos con base de datos. Pero bueno, no es solamente para base de datos, siempre hay que manejar las excepciones. Y nosotros lo que vamos a hacer es un manejo muy, muy básico y simple. Que entendiendo esta forma de usarla, ya ustedes lo van a poder extender a otros usos más complejos. Bueno, se nombra lo que es Camel Case y Pascal Case, es algo bastante simple, simplemente es como nombrar variables, son estándares para eh, cómo escribir el código, y que no usemos, por ejemplo, guión bajo cuando nombramos variables o cosas así, más allá de que lo pueden llegar a ver quizás hasta en los ejemplos que yo les doy para algunos casos en particular, pero bueno, es más que nada, son buenas prácticas para tener código ordenado y entendible y lo que hace un programador le va a servir a otro y en general se trata de que el código de los demás sea similar al que uno hace. Esa es la idea. Después vemos aplicaciones de consola, arrays, o hace muchos años se le llamaba vectores, no sé si alguien lo conoce con ese nombre, y el uso del for y el for each. Ahí, bueno, como les comenté, varios videos de píldoras informáticas, en un canal que está muy bueno. En estos videos explica excepciones y arrays. En la clase también se ve algo de algunos controles de WinForms. No vamos a hacer mucho hincapié en esto porque después, cuando ya comencemos con el proyecto a partir de la clase 6, vamos a utilizar todos estos controles, así que digamos, no vale la pena que entremos en detalle ahora, porque lo vamos a ver en la práctica. También menciona en el PDF algunas propiedades como Start Position, Text Align y algunos otros, que también lo vamos a ver en la práctica. Se mencionan eventos, lo que son los eventos. En la pestaña de videos hay un video en particular que habla de eventos y métodos y la diferencia entre unos y otros. Vimos algo en la clase pasada muy rápido y lo vamos a ir viendo, digamos, a medida que avancemos en las clases. Simplemente es que sepan diferenciar qué es un evento y qué es un método. En el PDF también se hace como una introducción o se muestran los combo box y los controles de menú. Están en rojo porque no hace falta que los vean por ahora porque vamos a verlo como ya un tema en particular más adelante. Porque para ver esto deben conocer cómo crear listas y cómo enlazarlas y ya es otro tema aparte. Así que creo que están en el apunte, pero digamos no hace falta que le den mucha atención. Bueno, acá dice próxima clase, pero como les dije en la clase anterior, tienen que tratar de ya tener instalado el SQL Server. Hay un PDF sobre eso en la pestaña de bienvenida. Cómo crear una base de datos y cómo usar Transact SQL. Con respecto a base de datos, no vamos a ver demasiado de base de datos. Antes veíamos más, hacíamos mucho más hincapié por la tecnología que usamos para conectarnos a las bases. Ahora como usamos Entity Framework, no me quiero adelantar demasiado, pero sepan que no vamos a ver demasiado sobre base de datos. La ventaja que teníamos antes era que sí veíamos bastante más, porque vienen bastante flojos en base de datos. Pero bueno, no vamos a usar a ver demasiado de base. Y listas. Estos son temas ya de la próxima clase. En esta clase les voy a mostrar cómo trabajar con arrays mediante un pequeño formulario de Windows, cómo se agregan y quitan elementos del array, los enlazamos a una lista, como comunicamos dos formularios distintos.
Vamos a utilizar el for each, vamos a ver la diferencia. Y esto mismo que hoy vamos a hacer con arrays, en la clase que viene lo vamos a hacer con listas y vamos a ver las diferencias entre una y otra. ¿Dudas y preguntas hasta acá de esta introducción? Pasamos. No, profe, por mi parte no. Bueno, No, profe. Muy bien, está muy bien. si hay alguien más que tenga problemas en instalar Visual Studio, avísame. Recibí varias consultas y todos han podido resolverlas. Pero es importante que ya a esta altura tengan todos instalado Visual Studio. Y si no, bueno, buscamos la forma de cómo hacerlo que antes. A ver, antes de esto, quiero repasar los PDF que hay en la clase. Si vemos, a ver, para llevar un orden. En la clase se habla, bueno, de excepciones. Les voy a mostrar algo en el código. Anexo de C#. Este es un PDF donde simplemente se muestran todas las sintaxis de C#. Ténganla a mano. Es más fácil googlearlo a veces que buscar en este PDF. Pero bueno, sepan que está esto. Acá donde están todas las, digamos, todas las palabras reservadas y todas las sintaxis que se usan en C#. Las que más les van a servir son los de tipos de datos quizás. Sobre tipo de datos no vamos a usar demasiado, vamos a usar el int. No sé, el float no, yo uso mucho el double, el bool, que son booleanos, string, decimal para monetarios. Pero con esos 4 o 5 tipos de datos nos vamos a manejar. Acá se dice cómo se declaran variables. Muchas cosas yo las voy a dar por supuestas, que ya las saben. Y si no las saben, se van a dar cuenta a medida que escribo código. Cómo declarar una variable, cómo asignar valores. Si no lo saben, se van a dar cuenta mientras lo hago. Aparte ya si saben Java o algún otro lenguaje, creo que ya es muy parecido. Bueno, eso es en cuanto a este documento. Acá pueden ver cómo se usa el switch, por ejemplo. Igual todo esto es más fácil, como yo les digo, por ahí es más fácil googlearlo que venir acá. Pero bueno, está el documento. Esto es lo que decía de Camel Case, simplemente es una forma, es una notación, es una forma de escribir código. Hay una de estas preguntas en los desempeños, así que está bueno que lo sepan. Esto no tiene nada que ver con C# o .NET, es para todos los lenguajes y es una forma de nombrar, en este caso, variables, métodos. Por ejemplo, consiste en, si yo tengo que crear una variable, por ejemplo, nombre alumno. Si fuera una variable, sepan que van a usar este tipo de camel case, que es cada palabra, digamos, van las palabras pegadas, no hay signo, fíjense que no hay signo guión bajo ni guión medio, nada, van pegadas y cada palabra, digamos, o la primera letra va en mayúsculas. Seguramente lo conocen o lo estaban usando y no sabían que se llamaba camel case. Bueno, ese es el nombre que se usa. Simplemente es para darle un orden a la forma de programación. Sepan que las variables en general usamos lower camel case y para los métodos siempre empiezan con mayúscula. Se le llama upper camel case o Pascal case también se le sabe llamar. Esto en cuanto a los PDF, camel case, anexo, hay un desempeño. Bueno, en este desempeño, fíjense el orden de las clases. Hay algunos temas divididos en partes. Viene un desempeño que es opcional, no es obligatorio que lo hagan, pero si lo hacen les va a salir para el último. Y este desempeño va a abarcar estos temas, excepciones, camel case y algo de sintaxis de C#. Pasamos a la parte 2. Hay un video donde les explico cómo crear una aplicación de consola. Y los videos, bueno, de arrays.
un desempeño que va a tener los temas de esto. Después el PDF de la clase, que es ¿no? Que son todos los temas que vi que les mostré al principio en general. Digamos, estos son PDFs ya heredados. Fíjense que antes esta materia tenía, en cada clase era un PDF, que era esto. Entonces yo lo que hice fue como dividir los temas un poco más y como para no descartarlo el PDF lo usamos. Pero bueno, yo les pido que lo lean por encima. No les voy a pedir que se pongan a ver todo esto. No me gusta a mí dar tanto texto y más en programación. Pero bueno, por ahí sí les nombra. Esto es lo que yo les decía, el menú, no hace falta que lo vean, lo vamos a ver más adelante. Habla de los combo box. Léanlo como por encima. Y bueno, ya viene el desempeño 3 y después el desempeño final. Yo después les voy a subir el proyecto que vamos a hacer ahora. Se lo subo a la clase para que les quede. Bueno. Habíamos dicho que íbamos a crear una aplicación de consola. ¿Qué es esto? Simplemente es un tipo de proyecto en C#, en .NET. Es un tipo de proyecto en .NET. Nosotros vamos a utilizar C#, que simplemente es una ventana de OS que va a ejecutar esta pantalla negra. Y con saber dos operaciones ya pueden interactuar con la consola, que es consola.writeLine, escriben un texto, consola readLine, solicitan un dato al usuario. Al final consola readKey, esto ya no se usa, esto es para versiones viejas, con que sepan nomás cómo escribir un texto, cómo escribir un mensaje y cómo obtener un dato ya es suficiente. Lo vamos a ver ahora. ¿Por qué queremos utilizar o conocer este tipo de aplicación de consola? Se usa mucho, aunque no lo crean, se hace mucho. Cuando hay procesos de backend o de batch, por ejemplo, no sé, en un banco, todos esos procesos que se hacen a la noche, que no necesitan una interfaz, pero sí quizás quieres mostrar ciertos logs o mensajes, entonces te haces una aplicación de consola rápidamente y se ejecutan todos estos procesos de batch y simplemente se muestra texto de lo que se va Y haciendo. aplicaciones tipo servicio también, ¿no? Sí, lo que pasa es que los servicios no vas a mostrar nada. Es un servicio que Sí, tal corre cual. de fondo y no muestras nada, ni siquiera la consola. En esto vos vas a querer mostrar algo, en general mensajes. Vas a mostrar logs de lo que estás haciendo. Y más que nada también es importante, si ustedes buscan en internet, por ejemplo, no sé, cómo crear un array. Ponen eso y seguramente todos los ejemplos que van a encontrar en internet se hacen en estas aplicaciones de consola, porque es lo más rápido para mostrar código. Si yo les quiero mostrar cómo crear un array o cómo se usa el for each, yo voy a crear rápidamente una aplicación de consola y les muestro. No me voy a hacer toda una aplicación web para mostrarles cómo funciona un for each. Entonces esto se usa también para eso. Toda la información que ustedes encuentren en internet seguramente los van a ver con este tipo de aplicaciones. Entonces vamos a crear la aplicación. Hay un video sobre esto que va más en detalle. Crear un proyecto. Ponemos los filtros. Yo quiero C#. Esto sería así de Windows. No es de escritorio, sino que es... O sí es de escritorio. Sí. Bueno, si no la encuentran, escriben acá. Consola. Ahí está. Fíjense que tenemos la aplicación de consola en C#, en Visual Basic, F#,
Hay una pregunta en los desempeños por ahí que les menciona cuáles son los lenguajes de .NET. Y todos dicen C Sharp, Visual Basic, pero también está el lenguaje que se llama o es F Sharp. La verdad yo nunca hice nada con eso, pero bueno, sé que está ahí. Y les hablo de lenguajes base de .NET, que son estos tres, pero ahora ya con .NET pueden programar muchos otros lenguajes como Python, todos los más nuevos. Pero los lenguajes nativos de .NET son estos tres. Bueno, creamos la aplicación, le damos un nombre, le dejamos este. Seleccionamos el framework, ustedes pueden tener quizás uno o varios, depende de lo que hayan instalado. Estas aplicaciones de consola cambian bastante si usan frameworks más viejos. Si estamos todos Profe, usando ahí en los frameworks, ¿cuál recomienda usted por defecto que el 8, usemos que es el más nuevo. más allá de que hay para el 8? Sí, yo recomiendo el 8, es el más nuevo. Si ustedes están trabajando o van a trabajar prontamente, va a ser raro que encuentren proyectos en el framework 8, o sea, el más nuevo. Porque en general, si son proyectos que tienen varios años, están en framework más viejos, y a veces es difícil o peligroso, digamos, migrar los frameworks. Entonces las empresas no se toman ese trabajo. Pero bueno, yo no les voy a enseñar cosas viejas por las dudas. Así que bueno, tratemos de usar lo último. Bueno, yo acabo de crear la aplicación esta de consola sin hacer más nada. Si yo le doy ejecutar o F5, tendría que aparecer la ventana negra. No sé por qué está tan lenta esta compu. Y fíjense que todo el código lo vamos a escribir dentro del método main. Hay una instrucción que es console.writeLine, hello world, acá está. Y esto que ven abajo ya se escribe solo por defecto. Que me dice que presione una tecla para finalizar. Por eso es que yo le decía anteriormente, las tres instrucciones que se usan, había una que no se usaba más. Bueno, antes este mensaje no aparecía y vos tenías que escribir algo para que se cierre. Pero bueno, básicamente esto es una aplicación de consola, entonces acá ya les puedo mostrar, por ejemplo, cómo se usa un array. No vamos a entrar en detalle en este código que hay acá. A ver, si analizamos el proyecto, tenemos la solución y tenemos un proyecto. Como vimos la clase pasada, una solución puede tener muchos muchos proyectos y de distintos tipos. Yo acá podría agregar un proyecto de Windows Forms también. Pero siempre uno va a ser el proyecto de inicio. Si yo acá agrego, por ejemplo, clic derecho, agregar nuevo proyecto. Podría agregar otro proyecto más de consola. No sé, esto que está tan lento. Se va a llamar consola 2. Acá está. Pero si yo ejecuto, ¿cuál de los dos ejecuta? Y fíjense que uno está en negrita. Si hacen clic derecho, dice establecer como proyecto de inicio. Simplemente para que lo sepan por las dudas. O por las dudas quitan el proyecto y agregan otro y no les aparece ninguno por defecto. Entonces, clic derecho, establecer como proyecto de inicio. Pueden tener muchos, pero siempre va a ser uno solo el que inicia. En realidad pueden iniciar varios. Pero bueno, no vamos a complicar ahora con eso. Entonces, esta aplicación de consola, esta lo voy a quitar. Fíjense, vamos a ver, yo quité un proyecto. Todos estos tips se los voy diciendo porque son cosas que les puede pasar a ustedes. Por ahí crean un proyecto que no lo querían y lo borran. Clic derecho, vamos a ver los archivos físicos que hay en el disco duro. O sea, clic derecho en la solución, abrir carpeta en el explorador de archivos. Fíjense, tenemos consola 1, consola 2. O sea, yo lo quité al proyecto, pero en realidad lo único que hice es quitar la referencia. La carpeta sigue, o sea, el proyecto sigue existiendo. Así que yo lo que quiero hacer es borrarlo definitivamente.
volviendo entonces al proyecto, tenemos una sola clase. Esta clase se llama program. De acá no cambien nada, lo único que tienen que hacer es cambiar el código dentro del main, para que todo funcione. Por ejemplo, ahora vamos a ver algo de arrays. No sé, por ejemplo, a ver, voy a declarar un array de tipo int. Números. Hay muchas formas de hacer esto. Entonces declaro un array con corchete. Acá no le pongo la medida es, digamos, la capacidad se establece cuando vos lo inicializas. Esto simplemente lo estoy declarando, yo podría hacer esto. Lo declaro, fíjense, inicializo. Los comentarios en C# son barra. Si quieren, pueden hacer así para comentar varias líneas, barra y asterisco y barra. Todo lo que yo vaya haciendo se les voy a ir explicando. Entonces, como ya saben, a ver, ¿qué es un array? Es un conjunto de valores que se guardan en una sola variable, a la cual yo puedo acceder después por su índice. Seguro ya lo saben. Y después yo acá podría hacer un for. Fíjense cómo se escribe todo solo el código. Acá podría hacer un consola.writeLine. A ver si hago esto. Podría escribir un mensaje. Valor. Vamos a ver que muestre esto y después lo recorremos. Valor 1, valor 2. Entonces, declaro el array con esto, con corchete, le doy el tipo de dato, corchete y el nombre. Acá estoy usando lo que yo les decía de Kamekei. Yo podría hacer así, números positivos, acá usaría una mayúscula. Profe, una consulta. ¿El índice arranca en cero, no? Como siempre, Sí, como sí, en la el gran índice mayoría de los arranca en programas. 0. Este es el O... valor, no es el Ah. índice, ¿no? Yo acá podría poner 10, 20. No, pero yo digo, me refiero al índice. El Sí, valor sí. entiendo, pero para cuando Sí, yo hago... podría hacer... si hago esto, por ejemplo, ¿qué está? A ver, si yo hago esto, ¿qué me va a mostrar esto? A ver, decime vos que me preguntaste. ¿Cuál es tu nombre? Julio. Julio. A ver, según vos, ¿qué me va a mostrar No, esto? ahí va a tirar los valores, que son... Ahí va a mostrar los valores que es lo que usted cargó Bueno, en el ¿qué me va a primer, por mostrar? lo A ver, menos ¿qué en va el a primer mostrar acá? ¿Qué console. números va a mostrar? 10 Según y vos. 20. 10 y 20. A ver. Vamos a ver. 1 y Sí. 20, profe, ¿no? No, en la que... ¿Por qué decís 1 y 20? No, Yo no, digo no. porque cambias el valor 10, abajo del índice ese. En el Uno va a índice mostrar. 0 cambias el valor. Y alguien dice 1. El otro dice 10 y 20, el otro dice 1 y 20. ah, no. ¿Qué va a 1. mostrar? Uno va No, a pero mostrar. Solo va a usted mostrar, borró una línea ahí. Vamos a ver. O sea, acá profe, ¿no va a mostrar 10? No, 1 Uno. y 20 porque lo está cambiando abajo. Está diciendo que número positivo en el índice 0 vale 1. está. 1 y 20. Ah, mira. ¿Por qué? Yo cuando inicializo acá, fíjense, yo no estoy diciendo la posición, simplemente los valores. Y bueno, la posición, el primer elemento lo va a meter en la posición 0, el segundo elemento en la posición 1. Y yo acá, ¿qué hago? Estoy pisando, como decían, la posición 0, que antes era un 10 y ahora pongo un 1. Entonces muestra 1 y la posición 1, digamos, esta sería la posición 0. Y la posición 1 no lo modifique, pero si lo modificara, estaría pisando el 20. Yo acá pongo un 2, entonces voy a mostrar 1 y 2. Y todo esto no tuvo sentido. 1 y 2. Entonces acá inicializan en la misma, digamos,
a ver, si le puedo hacer esto como para así. Sería declarar e inicializar en una sola línea o lo pueden hacer en varias líneas, ¿no? Y la Justo le iba a posición, preguntar eso, profe. sí, la Si se posición podía inicial es, declarar sí. Y esta, bueno, seguramente han hecho varios ejercicios en TP1 o no sé, o en otras materias de programación, si quieren cargar, no sé, los elementos, por ejemplo, pondrían esto, ingrese un número, y acá harían un read sheet line. Por ahí, sheet line, bien. Por ahí estoy medio olvidado de cómo funciona esto. Pues sí, creo que es sheet line. Y acá, ahora esta consola, el sheet line en realidad, este método, fíjense, si ustedes separan siempre debe haber una string. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, string num es igual a consola sheet line. Ahora, ¿qué pasa si yo hago, por A ese ejemplo, número lo tenés que pasar a entero, ¿no? Para que te claro, lo tome el array o podés ingresar cualquier valor si yo hago digamos, num, entero. fíjense que ni siquiera me va a dejar ejecutarlo porque ya me está diciendo que num, fíjense, dice, no se puede convertir string en int. Mi array es entero y yo le quiero asignar un num. Entonces debo convertirlo a entero. C# tiene, .NET y C# tiene muchas formas. No sé, no voy a decir ciento, pero muchas formas de convertir tipos de datos. La más fácil, no sé si es la más óptima, pero la más fácil por lo menos para un inicio, es usar esta, la clase convert. La clase convert llaman el método, en este caso toInt a entero, int32, que puede ser int32 o int16, y le pasan por parámetro el num. O sea, voy a convertir a entero este num que es string. Acá en realidad sería i. Quiero cargar este array, que es de 10 elementos, supónganse. Declaro un array de 10 elementos y después lo voy a recorrer y lo voy a cargar. Fíjense que esta clase convert tiene muchos métodos que le sirve para pasar en general de entero a string, de string a entero y de string a todos los tipos de datos numéricos, no solamente enteros, sino, no sé, byte, int32, int64. Fíjense que tenemos un boolean, convertir a booleano, a datetime. Por eso esta clase está muy buena. Cuando quieren convertir a un tipo de valor, úsenla, convert.to y al tipo de dato que quieren convertir algo y le pasan por parámetro y listo. Y el 16 y el 32 es como si el máximo que Creo que está el int64. de número, el número más grande. Tenemos int16, 32 y 64. Digo, pero Que es ajá, pero eso cantidad sería de la bits. capacidad, o sea, el La volumen de capacidad, sí, tamaño del grande. enter. Ah, Sí, claro, la cantidad de bits por eso. sí, sí. No Eso es te que, limita a eso. la verdad que no sé hasta qué número alcanza, lo podrían googlear, no recuerdo yo, pero es muy grande. Por eso yo uso, en general cuando yo declaro una variable yo hago esto. También podrían hacer esto, int 32 es igual a 5, por ejemplo. Perdón, b. En general se usa esto, el int solo. Este es el tipo de dato primitivo que se le llama. El int32 es una clase que va a representar un entero. Fíjense que representa un entero. En este caso va a ser lo mismo, pero en general yo les recomiendo que usen la int sola. Ahora No, no, fíjense. está bien, está bien. Yo le preguntaba en el sentido de cuando hacemos las conversiones no nos quedemos cortos, Claro, sí, sí.
por ¿Qué el, es? por el número que está en el string que vaya a dar error en ese. Claro, si yo acá pongo, no sé, 100 millones y pongo 16, sí, va a dar error. Podemos probar que las excepciones de paso hay. La verdad no sé cuál es el alcance de esto. A ver, vamos a ver. Se me rompe todo. Bueno, no sé, después voy a ver, no me acuerdo yo hasta qué número llega. Pero bueno, si yo ejecuto esto, les ingreso el número 1, 2, 3, 4. Y termino. Me falta mostrarlo. Pero bueno, básicamente esto es cómo se usan los arrays. Vamos a avanzar. Acá sí vamos a ver ya bien el uso de arrays, pero más que nada para mostrarles cómo funciona una de las aplicaciones de consola que quizás también vamos a verle más adelante. Y este pequeño proyecto ya está hecho en Windows Forms. Yo se los voy a compartir en el campus, que es para practicar cómo funcionan los arrays y familiarizarse con el código de C#. Si yo lo ejecuto, es muy simple, pero les va a servir. Simula un AVM. Fíjense que agrego un ID. Obviamente no pidan demasiado en esta. Se van agregando. No hay validaciones si ya existe, si no existe. Todo eso lo pueden agregar ustedes si quieren. Si se paran en uno de estos y ponen detalle, aparece, fíjense, trae los datos. O sea, estos datos vinieron hasta acá por parámetro. Mostramos una foto que en realidad no está cargada acá, pero se podría cargar un array más para cargar la foto y pasarla acá. Esto simplemente lo hice para mostrarles cómo funcionan los arrays y después ustedes, yo les voy a dejar en el campus dos proyectos. Este, que es el proyecto completo entre comillas, no piden demasiado. Y después el otro, que es este mismo proyecto, pero le falta partes de código, como esto. Les dice, to-do por hacer. Agregar un mensaje solicitando la confirmación para guardar los datos. Convertir en mayúsculas el nombre. Estos datos quizá no están. Y dice, agregar los valores dentro del array. Son todos. Esto no es un desempeño obligatorio ni nada. Es simplemente para que ustedes practiquen. Y pónganse las pilas, no se duerman con esto porque vamos a ir avanzando bastante rápido. Entonces, vamos a explicar lo que se hace acá. Esta es una clase, en la clase form. Todas las variables que yo declaro por fuera de los métodos, fíjense que en esta clase, que es un formulario en realidad, los formularios son clases, todo en C# son clases. Por eso es un lenguaje orientado a objetos. Todas las variables que yo pongo fuera de los métodos, en realidad son propiedades. Todas estas propiedades van a poder ser utilizables dentro de todos estos métodos. Si yo declaro una variable dentro del método agregar y después la quiero usar en el método, no sé, getMaxIndice, no la voy a encontrar. Entonces yo declaro acá las variables que voy a usar dentro de toda mi clase. Son globales, digamos. Variables globales, sí. No sabía si todavía se le llamaba de esa forma, por eso no lo dije. Pero a mí me la Yo enseñaron lo como tengo, variables yo lo globales. tengo incorporado así, capaz que no. Claro, capaz que no sé si se usa todavía ese término, por eso no lo dije, pero sí. A mí me la enseñaron como variables globales. Lo que pasa es que eso estaba más asociado a la programación estructurada. Acá, como ya hablamos de objetos, en realidad son propiedades de los objetos. Y todas las propiedades de los objetos son accesibles dentro de cualquier método del mismo objeto. En este caso, como no especifico si es público o privado, se asume que son
privadas. Pero yo podría poner acá privada. Esta propiedad es privada, o sea, puedo accederla desde esta clase y no desde las otras clases. Esos son conceptos de programación orientada a objetos. Eso es el encapsulamiento. Si yo pusiera pública, si yo desde otra clase, si yo yo instancio esta clase, podría acceder a esta propiedad. Bueno, volviendo al formulario. Habíamos dicho que todos los formularios tienen un método o evento, load, cargar. Es el primer método que se va a ejecutar en el formulario. En realidad, bueno, hay una cosita acá que después lo vamos a ver. Toda clase tiene un constructor. Esta es una pregunta que se las hago siempre en los exámenes de promoción o finales. Siempre les hago esta pregunta. ¿Qué es el constructor de una clase? Eso es un concepto de programación orientada a objetos. El constructor de una clase es el método que se va a ejecutar primero cuando yo creo un objeto de la clase. O sea, el primer método que se ejecuta en una clase, cuando yo la instancio, creo su objeto. Cuando yo instancio esta clase, form1, se va a ejecutar el constructor, que es esto. Fíjense que el constructor no devuelve nada, no tiene un... Fíjense que todos los otros dicen void, bool. Todos los métodos tienen que especificar qué tipo de datos van a devolver. Si no devuelve nada, se les pone void. Pero el constructor no dice nada. Entonces esa es la forma que yo tengo de darme cuenta que esto es un constructor. Y en este constructor se ejecuta un método, o se llama el método initialize component. Que lo que hace es, fíjense, es llamar. Vamos a ir consolidando todo lo que vimos en las clases. En la clase anterior vimos que esta clase designer, le dije que no la toquen manualmente. Entonces ahora vemos de que este initialize component lo que hace es dibujar el formulario. Fíjense todo lo que tiene. Pero si tienen que escribir código, yo les sugiero que lo hagan en el método load o el evento load. Porque si escriben código acá, por ejemplo, button 1, punto algo, punto text, quizá le van a estar asignando un valor que después acá se pisa. Entonces, todo el código referido a los botones o todo lo que hagan en su formulario, háganlo en este evento. Porque este evento se va a ejecutar después del constructor. En realidad, cualquier método o evento se va a ejecutar después del constructor. Así que todo el código que tengan que usar para inicializar algo o hacer algo, como en este caso, instanciar los arrays, háganlo en este método load. Un minutito. Hago una pregunta, hasta acá. Muy bien. Ahí me dicen el famoso scope. Claro, el scope es el alcance. Eso es importante. Es algo simple. Espera un segundito. El scope es simple, pero por ahí no lo saben todos. El scope es, si yo creo es justamente lo que yo les decía. Si yo creo esta variable, esta variable va a tener vida, o va a tener su scope dentro de la llave donde se creó. O sea que si esta llave abre acá y cierra acá, esta variable va a estar dentro de todo esto. O sea que si yo esta variable la declaro acá, acá yo no puedo hacer A es igual a, fíjense que ni siquiera me deja escribirlo, hasta se me complica escribirlo. A igual a 2. No va a andar, porque esta A llegó hasta esta llave y se destruyó. Entonces el scope está determinado en C# al menos por las llaves. Por eso es que las propiedades, fíjense, el scope de las properties estas, si yo me voy hasta el final, abarca toda la clase. Por eso es que estas propiedades son accesibles dentro de toda la clase. Eso es el scope.
Está muy buena ahí lo que dijeron. Bueno, volviendo entonces al evento load. Dijimos que creamos acá una variable entera, que es la cantidad de empleados que yo puedo crear, ¿m? Con 5 como máximo. Es un número en duro, no vamos a entrar en mucho detalle, como para ponerle un máximo, que después lo vamos a tener que saber cuánto es el máximo, por eso yo le doy 5. Declaro dos arrays, uno de un entero, donde voy a guardar los legajos, y otro donde voy a guardar los nombres. ¿M? Podría utilizar un array bidimensional o una matriz, pero no la quería complicar. ¿M? Donde primero guardo guardo el nombre y el apellido, pero no quería entrar en eso. Simplemente vamos a tener dos arrays, y en la posición 0 de cada uno de los arrays vamos a tener el ID y en el otro el nombre. En la posición 1 vamos a tener el ID y el nombre del otro empleado y así. Entonces en el load lo que hago es simplemente inicializar. Fíjense que pongo new int, cantidad de empleados, que es este número, 5. 5. Lo inicializo o instancio los arrays. Después aprieto el signo, este botón más, que me llama un método agregar, que lo que hace es, acá ya vemos lo que es una excepción. Fíjense que hay un try y un catch. Ya les voy a hablar, si queda tiempo les puedo mostrar después un poco de esto. Pero bueno, básicamente lo que hago es, puedo ir debuggando, así lo ven. ¿Cómo ejecutar los debug? ¿Cómo realizar los debug del código? Hay un video también, véanlo, sí o sí a eso, porque les va a servir para encontrar los errores. Estoy buscando dónde era. Está en el campus. Fíjense. La pestaña de videos. Fíjense, hay debug. Véanlo a esto. Es simple y les va a servir muchísimo. Entonces yo ejecuto y vamos a ver qué hace el botón agregar. En ingreso le dejo, no sé, 100. Nombre. Aprieto el signo y ahí vamos al botón agregar. ¿Qué es el debug? Es ver línea a línea lo que va ocurriendo mientras se ejecuta el programa. Entonces yo voy a ver línea a línea lo que va pasando y puedo ir viendo las variables, qué valores toman. No sé si esto lo han visto en algún otro. En todos los lenguajes se puede hacer debug. En C# es muy fácil, en .NET es muy fácil, en algún otro lenguaje es un poco más complicado. Pero todos básicamente se puede. Si no lo conocen, apréndanlo. Bueno, fíjense, ¿qué es lo primero que hago? Es un if, un simple if, que yo quiero saber o asegurarme en realidad que el texto que yo escribí en el legajo venga algo, digamos, algún valor. ¿Por qué? Lo voy a mostrar de nuevo, sin debugger esta vez, para que vean de qué les hablo. Fíjense que yo aprieto más y me dice ingresa un legajo, que es este texto de acá. Entonces, analizando esta línea, primero, para obtener lo que yo escribí en este caja de texto, tengo que acceder a la propiedad text. Entonces, esta caja de texto se llama txt legajo. En general, siempre a los textbox se los llama así, txt algo. Txt legajo, txt nombre. Si esto es un botón, se le sabe llamar btn, en este caso agregar, btn tanto, btn detalle, btn salir. Son convenciones. Entonces, el txt legajo .text, o sea, lo que yo escribí, le quito los espacios con esta propiedad trim. ¿Qué pasa si eso fuera, por ejemplo, si
Si esto estuviera así, y yo pongo espacios, ahí lo voy a pasar por alto la validación. Entonces el trim que hace, quita los espacios de una variable de tipo string. Sí, tipo string. Esto sería lo mismo que, por ahí si no entienden qué significa, es lo mismo que esto. Voy a comentarla. Para que entiendan qué es lo que estoy haciendo. Si el texto está vacío, muestro un mensaje, ingrese el legajo. Creo que habíamos usado en el primer ejemplo de la clase pasada, la clase MessageBox, show, y le paso una string, muestra un mensaje. Y hago un return, que es para salir del método. Este método es void, por eso es return solo. Si esto fuera int, yo tendría que hacer un return y un número. Pero en este caso es un void, por eso es que no pongo nada ahí. La forma más simple quizás que ustedes van a entender es esta. Si el texto del legajo, del txt legajo está vacío, le digo ingrese el legajo. En C# no usamos esto. En general no se usa esto, sino que se usa la clase string, y se usa el método is null or empty. Si está nulo o está vacío, ¿qué cosa? El texto del txt legajo sería lo mismo. Lo voy a dejar comentado. Esto es lo mismo que esto. Nada más que bueno, en C# se sabe usar más esto. Van a ver mucho más esto que esto. Is null, hay otro que is null or white space. Este is null or empty ya quizás está un poco más viejo y se usa más este ahora. Es null or white space. Fíjense que es otra manera también. Hay muchas formas de hacer lo mismo. Porque es un lenguaje que tiene tantas cosas, funcionalidades. Esto pregunta si es nulo o es un espacio vacío. Pero ¿cuál es la diferencia? Si yo uso este método, no hace falta que haga el trim. O sea, está mejor todavía esta opción. Vamos a ver si yo lo debagueo. A ver, si yo aprieto más, me va a entrar por el true. O sea, ¿es un espacio vacío? Sí. Digamos, está nulo o es espacio vacío, sí. Entonces me dice ingrese el legajo y sale. Y si yo aprieto espacios, también me va por el true. Entonces son tres formas de hacer lo mismo. Ustedes pueden usar cualquiera. Esta sería la mejor de todas. Esta sería la opcional y esta, bueno, un poquito también, pero bueno. Ustedes elijan cualquiera. Ustedes, en el código que yo hago, en general, puede ser que se encuentren mucho con esta opción. Porque es la más vieja y yo como que ya me quedo en la memoria esta, pero esta está mejor. ¿Por qué? Porque evitan utilizar el trim al final. Esta es una pregunta que yo les puedo hacer al final de la materia. Bueno, vamos a seguir debaviendo todo esto. Le vamos con F10, saltamos a la línea. Ahora hago lo mismo, pero para el legajo. Fíjense que trato de pasar a, uso la función que les había comentado, convert a int32 el texto. El 1 lo paso a un entero. ¿Y acá qué hago? Llamo a un método que se llama validar legajo y le paso por parámetro lo que este legajo que yo escribí en el textbox, en el txt legajo. ¿Qué hace este método? Aprieto F11 para entrar dentro del método. Fíjense que me está el método. En este caso yo lo que hago es, fíjense que este recibo por parámetro. Esto es un método que recibe por parámetro una variable. Esa variable se llama leg. Esa variable es de tipo entero. Va a devolver un true o un false, o sea, un booleano. Si es que si el legajo es válido o no. En este caso yo inventé, si el legajo es mayor, por ejemplo, a 10.000, que devuelva falso. O si es igual a 0. Si vos como legajo ingresás un 0 o un número mayor a 10.000,
va a decir falso y no va a pasar la validación, ¿no? Y lo va a mostrar, ¿no? Es simplemente para que vean cómo llamar a otro método, cómo realizar una validación. Con F10 me muevo de línea en línea y cuando hay una línea donde hay un salto hacia otro método, aprietan F11 para ir al método. Si yo estuviera acá, vamos a volver. Fíjense que yo puedo arrastrar la ejecución hasta este método, lo voy a ejecutar de nuevo, pero en vez de presionar F11, recuerden que si yo apretaba F11 me viene todo hasta esta parte. Si yo aprieto F10, en realidad lo va a pasar por alto. No es que no se hizo, o sea, el código se ejecutó lo mismo, solamente que yo no me metí dentro del código, no me interesaba, yo ya sé que este método anda y quiero seguir rápidamente sin ver lo que hay adentro. Acá hago validar legajo es igual a falso. Esta línea está bien que pongan esto igual a falso, pero en general yo creo que no lo van a ver así, sino lo van a ver de esta manera. O sea, si esto me devuelve un falso, fíjense que estoy negando. Si esto me devuelve un falso, lo estoy negando. Y me va a entrar por acá. Agregarle este signo es para negar algo. Esto es lo mismo que esto. Nada más que esto no lo van a ver no lo van a ver. En O general se profe, hace así. también puede haber cambiado y poner que en la validación que devuelve un true y automáticamente te entra. ¿O no? El validar legajo. Claro, lo que pasa es que el Claro. validar, justamente las validaciones en general, si devuelve true es porque está todo bien. Y si devuelve falso es porque hay algo mal. Ah, exacto, sí, quedaría como confuso si lo tiene que leer alguien más, por ejemplo. Claro. Entonces, digamos, es lo más lógico que es. Que si estás validando algo, devuelve un falso si hay algún error. Entonces, si esto devuelve falso, voy a mostrar un mensaje de error. ¿Cómo pregunto si esto devuelve falso? Perdón, esto. Acá estamos. Pueden hacerlo así. Simplemente si es igual a falso, pero algo un poco más profesional, digamos, es hacer esto. Negarlo. Si ustedes tuvieran que preguntar por el true, lo harían así. Esto es lo mismo que hacer esto. Pero en general estás diciendo true es igual a, porque esto me devuelve un true, supónganse que devuelve un true. True es igual a true, y sí, entonces no tiene sentido que hagas esto. En realidad el if va a preguntar if true y va a entrar y hacer algo. Como yo quiero entrar por el Sí, falso, si lo lo niego, igualas, te da que es true, de todas formas. O sea, es claro, como una validación al vicio. al vicio, sí, está de más. Pero bueno, ustedes háganlo de la forma, si ustedes lo vienen haciendo así y se están acostumbrados, háganlo de esta forma, es lo mismo. Si ustedes quizás ven código hecho por otro, van a verlo más, me parece más de esta forma, para que sepan entenderlo. Bueno, ¿qué hago ahora? Al nombre que yo escribí, Leon, bueno, ahí le fallé el texto, Leon Menlis. Le quito los espacios, porque si le puse espacios no me interesa guardarlos. Y fíjense que ahora hago la misma, una validación también, pero para el nombre. F11. Bueno, acá no hay nada. Yo les dejo que lo hagan ustedes, validen, no sé, que el nombre no sea vacío. En realidad, si ya le quité los espacios antes, como que no tiene sentido. Pero bueno, pueden validar otra cosa, que no tenga, que no sea más de 20 caracteres o algo. O que sea que no tenga espacios al medio, no sé, algo. Acá ya no true. Paso a la validación. Obtengo el máximo índice, ¿por qué? Porque yo tengo que saber dónde voy a agregar la persona esta, el empleado. Entonces este es un método, si yo me meto adentro, hay muchas formas de obtener el índice de un array. Esta es la más quizás lógica que ustedes harían, pero bueno, en realidad lo más fácil es usar una propiedad del array que es la propiedad length. En esta yo lo que hago es recorrerlo. ¿Qué estoy haciendo acá?
Me voy hasta... Hay que analizarlo, esto si está bien o no. Bueno, fíjense si está bien o no. Para mí hay algo raro acá. Porque lo estoy recorriendo. Me fijo que el ID, o sea que en realidad si que el legajo sea igual a... Cuando el legajo es igual a 0 o está vacío, retorno el índice. En definitiva, el índice que me volvió es 0. Fíjense que acá válido que no haya superado el máximo de empleados, que era este. Y acá, bueno, es simplemente agrego en el array, agrego el legajo. O sea, ¿en qué posición? La posición 0. En legajos es este, el legajo y el nombre. En legajos agrego el legajo que yo escribí en el textbox, que ya está validado y todo. Lo pasé a la variable. Y en nombres tienen el nombre. Fíjense que si ustedes se paran dentro de arriba de la variable, aparece una lupa y ahí pueden ver todos los valores. Claro, ahora sé por qué hice ese getMaxIndice. Porque cuando vos haces esto, con instancias del array, se completan todas las posiciones con el valor por defecto que tiene el tipo de dato asociado. O sea, las variables de tipo entero, a ver cómo les explico esto. Si yo hago esto, int a, y después hago un message, esto, vamos a hacer una pausa para que entiendan, cuando entiendan esto que les quiero decir, van a entender lo que pasó ahí. Digamos que por defecto toman el valor de 0. Sí, pero se los quiero mostrar con esto. Int a, después yo hago messagebox.show y hago a. No, en realidad no voy a hacer a messagebox. Vamos a debagarlo. Que no me deje esto. Yo ejecuto este botón, hago inspección acá. Fíjense que acá yo veo el valor de a. O sea, si yo declaro una variable de tipo entero, esa variable, si yo no le asigno ningún valor, por defecto va a tomar el valor 0. Ahora, si yo hago string b, ¿qué va a tener ese b? Fíjense, yo agrego b acá. Fíjense que tiene null porque todavía no existe. Ahí está. B tiene null. O sea, no tiene un vacío. Vamos a ejecutar de nuevo. Si yo hiciera es igual a vacío, ahí toma vacío. Entonces, con esto yo les quiero decir, el array este, cuando yo lo declaro acá, es más, lo vamos a debagar y ver acá, ya me olvidé esta parte. Fíjense que si yo veo este array es null y este es null. El array completo es null, no es que las 5 posiciones tiene 5 posiciones con null. Si yo acá hago emp legajos y me voy a ver la posición 0, esto es un error, una excepción. No existe todavía. Únicamente acá, cuando yo lo inicializo, lo instancio, ahí es cuando toma valor las 5 posiciones. Entonces, como es de tipo entero, y dijimos que los enteros toman un 0 como valor inicial, entonces las 5 posiciones valen 0. Y para la string las 5 posiciones valen null. Por eso es que yo cuando quería obtener el máximo índice,
recorro el... Este en realidad podría poner... Está bien. Recorro el... Hago un for que va de 1, en realidad de 0 hasta menor a 5, porque 5 es el valor máximo. Y me fijo cuando cuando el empleado legajo sea 0. ¿Por qué? Porque yo cuando vaya dándole valores a esto, supóngase que yo le doy un 1, y este se llama Lionel. Ay, no me deja acá. Bueno, no importa. Yo voy recorriendo y el primero que encuentre con legajo 0 va a ser el primer elemento vacío o disponible en realidad para yo asignarle un valor. Creo que se haya entendido esa parte. Está medio confusa. Igual ahí tiene que cumplir las dos condiciones, ¿no? Tiene que, o Sí, yo sea, le porque puse las dos. Quizás en realidad con una sola sería suficiente. ¿Mm? Voy a decir, bueno, si yo voy guardando siempre de a pares, siempre el 1 con el nombre, el este con el nombre, no hace falta hacer esto. ¿Mm? Hago las dos, pero bueno, podría ser una sola. ¿Mm? Por eso es que no andaría, por ejemplo, es lo que yo pensaba poner, punto length, o length, ¿qué pasa esto? claro, porque te va a dar que Me siempre va a dar 5. 5, en realidad, porque tiene 5, la capacidad de 5. Bueno, esto más que nada son ejemplos. Por ahí tienen errores conceptuales, pero es- apuntamos a que aprendan cómo manipular array y familiarizarse un poco con el código, cómo van a ver distintas formas de hacer lo mismo, van a utilizar la clase MessageBox, van a, no sé, ver cómo salir de un método. Por ahí son cosas simples, pero cuando se las ponen a hacer, les van a entrar las dudas. Cómo llamar a un método. Acá asigno los valores y acá llamo el método refreshList. Este refreshList lo que hago es agregar en esta lista, esta que se llama LST empleado, este objeto o control es un listbox, se llama. Es parecido a una grilla, nada más que en vez de hacer columnas, muestra una sola fila de datos. Y son string. Es como una grilla muy simple, digamos. Lo deben conocer. Entonces, ¿qué hago? En mi lista de empleados, en realidad sería el control este que se llama LST empleados. La limpio, porque puede tener cosas de antes. La limpio. Y recorro el array de 0 a max. Este max, fíjense que es el max índice, que el método que vimos recién. Y empiezo a agregarle los elementos que tienen los dos arrays. Tanto el nombre en la posición i como el legajo y el nombre. Todo esto va a armar una string. Yo podría hacer string empleado igual a esto, para no confundirlos. Y acá agrego empleado. Excepción porque lo cancelé en medio del... Vamos a ir hasta esa línea de nuevo. Uy, ¿qué pasó? Me abrió en el otro monitor. Uno. Agregar. Estamos en el refresh list. Obtengo el máximo ID, en este caso es 1. Voy hasta el máximo, o sea, de 0 a 1. Fíjense que empleado ahora va a decir en legajo, le pego, le concateno una valla y después el nombre. Esta es una forma de concatenar variables de tipo string. También hay muchas formas. En la clase anterior hay un PDF, o no es en la presentación que les hice, que yo se las dejé en la clase, dice todas las formas para concatenar variables de string. Hay muchas,
Esta es la más simple de usar, pero bueno, no es la mejor. En este caso no hay problema. Y genero una string y se lo agrego a la lista, que es esta. Y lo muestro. No hay más, refresh y ahí termina el código. Fíjense que se agregó el elemento. Esta lista muestra elementos. Si vemos, bueno, ya vamos a ver sobre excepciones, hay un video también que les explico más en detalle excepciones. Así que véanlo a eso, lo vamos a ir viendo después muy por encima, cómo manejar excepciones con try catch. Pero si quieren saberlo bien, vean el videito ese que les dejo en la clase. Yo les voy a dejar también en esta clase, les voy a dejar este proyecto, este tal cual está ahora, que está funcionando dentro de todo. Y este mismo, pero con partes de código borradas para que las completen ustedes. Háganlo, si me lo quieren pasar, lo pasan, si no, no. Pero es para que ustedes lo practiquen. ¿Alguna pregunta? No. No, no, estamos bien. ¿Están mareados? No, 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 muy interesante todo. Bueno. Yo voy a detener la grabación y me voy a quedar si alguien tiene consultas de otro tipo. En realidad más referidas a instalaciones o cosas así.